Bueno, le abren la puerta a Claudia Sheinbaum, ¿en qué sentido? En que están abriéndole la puerta y colocándole todo lo posible a la mano en términos económicos, a decir de la Secretaría de Hacienda. Comenzó con un proceso para reducir la deuda externa de nuestro país, 894 millones de dólares o 16.500 millones de pesos mexicanos. Esto con el fin de liberar presión del pago para la siguiente administración de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dicho proceso es de vencimiento anticipado de un bono que termina en 2025. Con esto, Claudia, se convirtió este proceso del pago en el tercer bono que se liquida con el mecanismo. A propósito de esta situación, le quiero decir que la Secretaría de Hacienda ha refinanciado entre 2019 y 2024 15,000 millones de dólares, es decir, 275,000 millones de pesos. Todo eso en cifras, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa que pidamos préstamos? ¿Qué significa que esté creciendo la deuda? Todo eso, pues bueno. Ricardo Cantú es investigador asociado en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Ricardo, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? Gracias. A ver, ¿en qué estamos metidos? Están tratando de abrirle la puerta para colocarle la mejor posibilidad a Claudia Sheinbaum, pero también esta semana nos hemos enterado de un préstamo, de un pago, de que la deuda crece, porque al fin y al cabo se habla mucho, Ricardo, de que el segundo semestre del año va a ser realmente difícil. A ver, ¿cómo ves las cosas con cambio de gobierno? Ok, muy bien. El fin de este gobierno, de esta administración, estamos acabando con un endeudamiento histórico y aquí quiero nomás acotar el término endeudamiento, que significa lo que nos estamos endeudando año con año, y distinguirlo del término deuda, que es todo el saldo, el acervo que tenemos acumulado hasta el día de hoy. Claro. Entonces, este 2024 sería el año con mayor endeudamiento que hemos tenido desde los últimos desde el 2000 al menos que tenemos un registro de esta historia. Lo que se vino haciendo, lo que tú mencionabas sobre este refinanciamiento o esto que le llaman reducción de la deuda externa, lo que significa es un refinanciamiento, no es una reducción en sí del saldo, sino es un intercambio de deuda externa por deuda interna, en donde las condiciones ahora no van a ser para un pago del 2025, sino que se va a postergar unos años más adelante. Es decir, la próxima administración no significa que no va a pagar esa deuda o que esa deuda ya se pagó, simplemente que se ha postergado con este refinanciamiento de deuda externa por deuda interna, pero también atada a un costo mayor un costo mayor que normalmente esto se lleva con los refinanciamientos. Entonces lo que estamos viendo aquí es, dado que el tipo de cambio en estos últimos días hemos visto que ha aumentado sustancialmente, ha habido una preocupación en el saldo de la deuda externa, la deuda que está en dólares y en otras divisas, y por lo tanto hace sentido que haga un refinanciamiento de deuda externa por interna. Pero la situación aquí es que no se ha pagado la deuda. Lo que se está haciendo es, se refinanció la deuda, se cambió externa por interna con otras condiciones de tasa de interés para ser pagadas más adelante. Se utilizó deuda para pagar deuda, pero esa otra deuda fue deuda interna y por lo tanto las condiciones pues cambian. Pero eso no significa que la deuda, el saldo haya disminuido, solamente que las obligaciones que se tenían para el 2025 se han postergado con otras condiciones para años más adelante. Sí. A ver, Ricardo, déjame plantearte entonces, esto significa que, bueno, de cualquier manera se está tratando de que a la llegada de Claudia Sheinbaum no haya dinero en la caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para pagar las muchas deudas, pero también para los programas sociales, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿eso cuánto nos va a durar? Y sobre todo, la impresión que uno tiene es que nos seguimos endeudando, el déficit, ¿no? Sigue creciendo ese déficit y hay que estarlo pagando, pues algún día la fiesta se tendrá que pagar, ¿no? Sí, correctamente. La deuda ha venido creciendo y el endeudamiento ha sido cada vez mayor. Y este año 2024 ha sido el año en donde mayor déficit presupuestario hemos tenido, que ya está llegando al casi el 6% del PIB, lo cual el año pasado fue de 4% del PIB, años anteriores del 3%.
y así como que este año se disparó. Lo que significa es, no estamos recaudando lo que necesitamos para gastar lo que se ha prometido, lo que nos hemos comprometido como ciudadanos entre todas y entre todos. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que está haciendo aquí es seguir todavía utilizando este mecanismo y no atacar el problema de fondo. Esto de refinanciamiento es, en vez de que este pago se refleje en el próximo año con la nueva administración, mejor que se refleje en este año, este déficit, para que no se vea que el próximo año tenga este creciente costo financiero de la deuda, que no parezca que haya más obligaciones, sino como un intercambio de mejor, que no se vea en el próximo año, sino que esta administración que está saliente pues absorba, digamos, estos costos. Pero el reto que tienen las finanzas públicas en cuanto al endeudamiento es bastante considerable. Estamos hablando que el endeudamiento y el costo, el endeudamiento que estamos llegando casi a 6 puntos del PIB y el costo que representa este saldo que tenemos de pagar interés y la deuda, el costo asciende todavía, es superior a todo lo que gastamos en educación, en todos los niveles, en todo el país. O lo que gastamos en salud en todas las instituciones, en todo el país. Entonces sí representa un costo bastante importante, un hueco fiscal bastante serio que hay que atacar tarde que temprano. No podemos seguir simplemente que esta bola de nieve siga creciendo, porque esto no solamente es el saldo, sino el costo que lleva consigo el tener ese saldo. Y nada más como recordar, la deuda tiene esta característica. Tenemos este saldo, tenemos un flujo, pero también tenemos rezagos. Tenemos este periodo de en 2, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, tenemos que repagar, dependiendo de las condiciones, que si está variable, que si está indexada a UDIs, que si está indexado a la inflación. Hay muchas condiciones que podemos ver y esos rezagos no siempre se ven cuando se adquiere la deuda, sino que se toman unos años, varios años, muchos años para verse reflejado, y esto es un problema que está enfrentando ya esta administración, que va a enfrentar la siguiente administración, pero lo más importante, que vamos a enfrentar todas y todos los ciudadanos nacidos y por nacer con estas condiciones, que no recaudamos lo que necesitamos para gastar o simplemente estamos gastando por encima de lo que podemos, nuestro sistema fiscal puede. Entonces sí representa un problema, ya representa un problema y que la siguiente administración va a tener que enfrentar, pero sobre todo otra vez todas y nosotros como los mexicanos vamos a tener que enfrentar este desbalance que existe actualmente entre ingresos y gastos. A ver, cuando dices que lo vamos a tener que pagar, ¿cómo imaginas el pago? Y meto una variable, Ricardo, que está entre nosotros, que es que ha subido la inflación y que el dólar está arriba de 18 pesos por muchos motivos, algunos internos, pero también algunos externos. Y además hay otra cosa. El consumo en Estados Unidos tuvo un mes muy afortunado en mayo. Entonces, aquí la pregunta es, en el todo, ¿cómo ves las cosas, Ricardo? En el todo, yo veo que es un panorama bastante complicado el de la deuda, en el sentido de, y la situación en la que nos encontramos. Tenemos altas tasas de interés, como mencionabas ahorita, tenemos alta inflación y por lo tanto eso empuja las tasas de interés. Entonces nos estamos endeudando en momentos cuando es más costoso endeudarse, cuando tenemos tasas de interés más altas. Pero el problema todavía se agrava porque tenemos una transición demográfica en donde, y esto hace poquito salió las noticias de que ya bajamos la tasa de reemplazo, ya no tenemos la tasa de fecundidad de reemplazo, ya no tenemos el 2.1 de hijos nacidos por mujer, sino estamos a 1.9, 1.8. Entonces, esta transición demográfica hace que, y ya está haciendo que haya un envejecimiento poblacional. Entonces, en el mediano plazo, más que largo plazo, vamos a tener más gente pidiendo pensiones, servicios de salud por las enfermedades crónico-degenerativas, servicios de cuidados, y va a haber menos gente trabajando y aportando en ISR, aportando en otro tipo de impuestos como de laborales. Entonces, esto representa que no solamente, y no solamente es el envejecimiento poblacional, hay que agregar otra variable que es el petróleo. Lo que Pemex ha estado aportando al sistema fiscal, pues cada vez ha sido menor. Y además, pues el petróleo se va a acabar, es un bien no renovable. Entonces, lo que significa, cuando ya no tengamos petróleo, cuando ya no tengamos suficiente fuerza laboral para pagar los impuestos como el ISR, que es el más importante en México, cuando tenemos una deuda y un endeudamiento en términos con las tasas de interés más altas, cuando
y no hicimos las reservas cuando teníamos petróleo, cuando teníamos mayor gente trabajando, y al contrario, nos empezamos a endeudar porque no estábamos preparando este mecanismo fiscal para recaudar todo lo que se necesita, pues esto representa un problema para los mexicanos de todas y para todas y para todos, que cómo vamos entonces eventualmente a solventar estas demandas crecientes de pensiones, estas demandas crecientes de cuidados, este costo financiero de la deuda que sigue creciendo con una capacidad, digamos, contributiva fiscal cada vez menor. Entonces, es una pregunta bastante complicada de cómo vamos a hacerle, porque en verdad es complicado. O vamos a, o sea, son tres ejes, o recaudamos más, o gastamos menos, o la deuda la utilizamos simplemente como para darnos tiempo, pero eventualmente, tarde que temprano, tenemos que enfrentar estas obligaciones. Podemos seguir refinanciando. Este refinanciamiento por lo general está atado a mayores tasas de interés. Es como el incentivo de no te pago mañana, te pago pasado mañana, pero te pago un poquito más. Sí. Entonces, este refinanciamiento lo seguimos utilizando, pues puede presionar las finanzas públicas de, como ya lo está haciendo, de menor inversión física, de la educación no está creciendo a niveles que tal vez desearíamos, las pensiones siguen creciendo a niveles no sostenibles. Entonces, es un caldo, es una situación muy complicada en donde el sistema fiscal, como está terminando esta administración, pues está dejando un hueco bastante grande que la siguiente administración va a enfrentar. Entonces, con lo que empezamos en estas conversaciones, vamos a entonces hacer un refinanciamiento para que hoy paguemos lo que debería de pagarse mañana, pero a través de financiamientos. Es decir, no estamos pagando, estamos simplemente postergando la decisión para que más adelante, en otras condiciones que esperaríamos sea mejor, poder solventar estas obligaciones. Entonces, pues sí, se vuelve un panorama bastante complicado por las tasas de interés, por el tipo de cambio, por el déficit que tenemos, y pues bueno, la verdad es que a final de cuentas los que tenemos que enfrentar esto somos las y los mexicanos, y eso trasciende administraciones, y es algo que ya tenemos que empezar a actuar. ¿Qué va a pasar con Pemex después del petróleo? ¿Qué va a pasar con el envejecimiento poblacional? ¿Qué va a pasar con el sistema de cuidados? ¿Qué va a pasar con la salud de las crónicas generativas? ¿Qué va a pasar con la menor fuerza laboral? Entonces, pues bueno, todo esto se ve reflejado en el endeudamiento que estamos viendo y en las estrategias para postergar esta reforma fiscal que tiene que ver con ingresos y gastos, no solamente con ingresos, sino de ambos lados de la moneda, para poder hacer que este sistema fiscal sea sostenible en el mediano y en el largo plazo. Dijiste esas dos palabras mágicas a las que todo el mundo le huye, que es reforma fiscal, ¿no? Sí, sí, y la reforma fiscal, otra vez, no solamente pensemos que reforma fiscal es más impuestos, también tiene que venirse acompañado de cómo estamos gastando y por qué estamos gastando lo que estamos gastando. Entonces, es entender que no solamente recaudar más, porque de nada sirve recaudar más si seguimos malgastando, ¿no? Entonces, o no estamos gastando de la mejor manera posible. Entonces, cuando hablamos de reforma fiscal, que es una palabra bastante fuerte, pues es entender el sistema fiscal como todo y también entender para qué usamos la deuda. ¿La usamos para financiar inversión física o solamente como para postergar decisiones como recaudar más o hacer más eficiente el gasto? ¿Cuánto calculas que será el crecimiento anual, ¿Cuánto calculo, perdón? El crecimiento anual del PIB, ¿cuánto será? Sería, pues yo creo que están estimando como un 3%, 3.5 máximo, no creo que lleguemos a 3.5, yo estaría como entre 2.5, 3%, pero eso todavía, o sea, eso es muy por debajo a lo que tenemos de tasas de interés, a lo que tenemos de crecimiento demográfico, a lo que tenemos de inclusive de crecimiento en otras áreas importantes de la economía. Entonces, sí puede crecer el PIB, pero lo más importante no es que crezca el PIB, porque ese es un indicador que indica unas cosas, pero no indica la capacidad del gobierno de recaudar de ese PIB cuánto está realmente utilizando para poder financiar. Entonces, bueno, si estamos entre 2.5 y 3% del PIB de crecimiento, lo cual pues como que es una buena noticia, no significa realmente que eso vaya a solventar este problema de la deuda. Sin olvidar que venimos de un decrecimiento de 8% del COVID, ¿no? Correcto, si hacemos el análisis de todavía del crecimiento del PIB, desde el 93 puedo decir, pero inclusive de 2010, si hacemos el promedio, ¿cuánto hemos crecido? Del 2010 hasta la fecha hemos crecido como un 2% en promedio año por año, pero la mayor parte del crecimiento se debe a que ha habido más gente trabajando. Este bono demográfico, este envejecimiento poblacional que eventualmente vendrá, ha sido porque hay más gente trabajando. La productividad laboral de año con año ha sido de 0.4%, es decir, por cada trabajador, en lo que produce cada trabajador solo ha crecido 0.4% anualmente. Y ese es el indicador todavía más importante, más allá
del crecimiento económico como tal, sino hay que considerar, bueno, vamos creciendo, pero ¿por qué? ¿Porque hay más gente trabajando o porque esos trabajadores están siendo más productivos? Y lo que estamos viendo es, si estamos creciendo, hemos crecido, pero sobre todo el 75% o más ha sido por el crecimiento demográfico, no por una mayor productividad. Y ahí está todavía la cuestión de, bueno, ¿por qué no estamos creciendo como productivamente? ¿Acaso no estamos haciendo las inversiones físicas que necesitamos? ¿No estamos haciendo que el mercado, el comercio, la producción sea más eficiente, podamos hacer más con menos, sino que simplemente estamos siguiendo la inercia del crecimiento poblacional y no estamos realmente creciendo productivamente como país? Y eso, si no lo estamos resolviendo actualmente con inversión física, con mejor educación, con mejor salud, eso va a hacer que las siguientes generaciones le digamos, como le comentaba, bueno, pues sabes que no ahorramos, sacamos el petróleo, cada vez hay menos personas, no invertimos para que ustedes sean más productivos, la educación no tiene la calidad suficiente, entonces ustedes van a tener que pagar más impuestos por algo que nosotros hace años decidimos gastar cuando no teníamos el dinero. Ahora ustedes tienen que enfrentar ese problema. Sí, sí, Entonces, sí. es un problemón. Sí, sí, sí. Va a ser un muy complejo segundo semestre, ¿no? Y con cambio de gobierno, Ricardo, y con cambio de gobierno. Sí, sí, y con cambio de gobierno, y es, o sea, siempre el segundo semestre es donde se ve realmente, donde el gasto presupuestario aumenta, donde el déficit empieza como que a agarrar forma y como a cumplirse todo el gasto que tenemos en el presupuesto, y sí parece ser un cierre de año bastante complicado en términos de deuda y de este costo de la deuda, y ya, bueno, con la tasa el tipo de cambio, perdón, que está creciendo, pues también esto va a implicar en el endeudamiento y en las condiciones que se van a dejar para la siguiente administración. Te mando un gran saludo, Ricardo. Muchas gracias y muy buenas noches. Javier, muchas gracias por tenerme. Un abrazo a ti. Gracias.